el número de subconjuntos. No tengo la pregunta aquí directo, pero entonces la palabra subconjuntos no es solamente un tema de lenguaje, es un tema de matemática respecto a eso. Entonces esta es la parte que vamos a ver. Voy a tratar de resumir lo más posible, pero sí voy a escribir harto, así que entendamos entonces lo que es un conjunto, ¿ya? En matemática, una de las definiciones más básicas, si no la primordial de la teoría de matemáticas, o de las teorías de matemáticas, es lo que es un conjunto. El conjunto es un arreglo de cosas, de personas, ¿ya? De elementos. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, que podríamos decir el conjunto de los matemáticos. Entonces ustedes, yo podría escribir el nombre de ustedes y ustedes serían un conjunto. Pueden haber conjuntos de cosas, conjuntos, no sé, el conjunto de lápices que tengo aquí son conjuntos, un conjunto de 3 lápices. Entonces, hay arreglos que son colección de cosas o personas que eso se llaman conjuntos y tienen elementos. Cada uno, por ejemplo, las personas que están aquí, los 13 que están acá, el conjunto de la clase de hoy, cada uno de ustedes sería un elemento. Conjuntos numéricos que ustedes conocen, no conocen tantos conjuntos finitos, que pueden ser conjuntos que se pueden contar. Ustedes conocen conjuntos infinitos, los enteros que estábamos hablando hace un rato, los racionales, son puros conjuntos numéricos, ¿cierto? Son conjuntos infinitos. Esos han trabajado desde hace mucho tiempo con ese tipo de cosas, pero nunca lo habían visto de manera teórica. Entonces, voy a tratar de hacer un resumen un poquito de lo que es conjunto, voy a hacer un poquito, no voy a ir ni voy a detenerme en formalización, porque eso se supone que se tiene que ver en otro momento, en otra parte de la materia, incluso hay gente que lo ve en la universidad. Entonces, los conjuntos se nombran con letras mayúsculas. ¿Ya? Entonces, el conjunto A. El conjunto puede ser cualquier cosa, nombres de cosas, letras, números. Entonces, por ejemplo, yo tengo un conjunto con las 4 primeras letras del abecedario. Entonces, ese conjunto tiene 4 elementos, A, B, C, D, y, por ejemplo, yo podría tener otro conjunto con números, no sé, 1, 2, 3. 3 elementos. Lo primero que se define cuando se conocen los conjuntos es que si un elemento pertenece o no a un conjunto. Entonces, yo creo que más de alguno ya conoce esta simbología que se llama pertenece, o alguno lo ha visto, que pertenece a, o no pertenece. Entonces uno puede, con esta simbología, definir si algún elemento pertenece a un conjunto o no. Entonces uno llega a cosas como bien simples. Por ejemplo, uno puede decir que, no sé, que la letra C pertenece al conjunto A. Y eso es correcto, ¿no? El C pertenece, la C es parte de este conjunto. O podría inventar la letra F no pertenece al conjunto. Porque claro, la letra F no está en el conjunto A. Entonces, eso es lo primero que hay que saber de conjuntos, si algún elemento pertenece o no pertenece a él. También, en matemáticas, se define un conjunto especial que se llama el conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. ¿No? El conjunto vacío es aquel que no tiene elementos. ¿No? No tiene elementos. De hecho, la palabra como que lo dice, vacío. Los símbolos para el conjunto vacío son 2. Aparece, y eso me imagino que lo han visto quizá en alguna otra parte de la matemática del conjunto vacío, que es como una O con una línea diagonal, que no tiene elementos, o algunos, que quizás no están usados, le colocan los corchetes y un espacio entre ellos. Cualquiera de las dos notaciones es el conjunto vacío. Entonces, el conjunto que no tiene elementos es un conjunto vacío.
por definición se define, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ya entendemos lo que es los conjuntos. Entonces, ahora vamos a poder entrar a lo que se llaman los subconjuntos. O sea, como que la palabra alguna pista da. Entonces, subconjunto, vamos a colocar de un conjunto. Tiene una notación que es como una C, así como una C alargada, no sé si la ven, como una C alargada. Entonces, la definición de subconjunto, sin entrar en la teoría misma, en la definición misma, como que la palabra subconjunto da esa idea de como un conjunto más pequeño, como que, como, si por ejemplo los tengo ustedes, yo podría elegir un número de alumnos aquí, David, Darwin y Constanza, y ellos tres serían un subconjunto de los alumnos del curso. Entonces como que la palabra subconjunto al tiro como que nos hace pensar en un conjunto más pequeño del conjunto original. Y algo tiene que ver con esta definición, con un par de detallitos que vamos a ir precisando. Entonces dice, en palabras, lo voy a escribir, es otro conjunto. Entonces, es otro conjunto que está contenido en él. ¿Se entiende? En el conjunto original. No quiero redundar con la palabra conjunto. Que está contenido en él. Aquí estoy haciendo una definición bien intuitiva. O sea, no estoy siendo riguroso. El símbolo es esta C que es como alargada que acabo de elegir. Entonces, sin definición formal, un ejemplo va a mostrar y les va a dar a entender que es un subconjunto. Entonces, yo voy a elegir dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, tengo en el conjunto A los números del 1 al 5. Y tengo en el conjunto B los números del 1, el 1 y el 3. Entonces, si se dan cuenta, el 1 y el 3 son elementos que están en el conjunto A, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que el conjunto B es un subconjunto del A, del conjunto A. Entonces, ahí está la simbología, es subconjunto de. ¿Se entiende entonces qué es ser subconjunto de otro conjunto? Esta parte es clave, porque necesitamos entender qué es un subconjunto. ¿Se entiende, no? ¿Se va entendiendo, no? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Sí? Entonces, un subconjunto es un subconjunto menor o igual, después vamos a decir, a otro. Yo podría inventar, no sé, el conjunto C, el 10. Entonces tendría que decir que el subconjunto del C, recordemos, para no entrar en polémica, colguemos el D para que no quede el mismo C. Entonces el D sería subconjunto, no sería subconjunto de A, por ejemplo. El D, ¿cierto? No sería subconjunto de A. Incluso, si soy más riguroso, yo podría colocar un conjunto E, y por ejemplo el 1 y el 6. Entonces uno dice, pero el 1 sí, ¿cierto? Y el 6 no. Entonces yo tendría que decir que el conjunto E no puede ser subconjunto de la A, porque tendrían que estar todos. No es uno sí y otro no. Tienen que ser todos los elementos de este conjunto estar contenidos en otro. Entonces, ese es un detalle también que es bueno que lo podamos precisar. Quizás esto no les va a servir para la prueba, pero les va a servir siempre para más adelante cuando ocupen conjuntos. Entonces voy a sacar foto para hacer una pausa, porque tengo que hacer un par de observaciones. Entonces hago un par de observaciones. Entendido esto, vamos a dar un par de observaciones sobre los subconjuntos y después vamos a entrar con ejemplos, ¿ya? Y ahí vamos a meter este tema de la combinatoria y también les voy a enseñar una pequeña propiedad
que va a permitir hacerle incluso la pregunta esta de los subconjuntos de manera muy inmediata. Entonces, propiedad, y con esto terminamos la parte de la materia y hacemos algunos ejemplos sobre conjuntos. Entonces, hay dos propiedades, no propiedades, son observaciones. Ponemos unas observaciones que tienen que ver con los subconjuntos. La primera observación, y esto es solamente definición de conjuntos, no es que yo lo inventé. Estos son definiciones prácticamente. El vacío, el conjunto vacío, que definimos recién, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. De cualquier conjunto que ustedes quieran, el vacío siempre va a ser un subconjunto de él. O sea, el conjunto que no tiene nada es subconjunto de cualquier conjunto. O sea, es como un poco absurdo quizás, pero el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Del que se le ocurra. Ya digamos que del A. Puede ser del B, del C, de cualquiera. Entonces el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Es una observación que son como los casos extremos. Y la segunda observación es que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Esto también es como obvio, pero, o sea, no es como obvio, es como medio absurdo. ¿Cómo? A ver, el conjunto de los alumnos de ustedes, el mismo conjunto es subconjunto de sí mismo. Es como que este tipo de definiciones como que uno de repente, cuando quiere intentar analizarlo, como que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, pero como todo con todo, muy raro esto. ¿Ya? Yo podría colocar cualquier letra. O sea, este conjunto es un subconjunto del mismo conjunto, como un poquito extremo quizás. Pero es una definición y es algo que se va a dar y después va a tener cierto sentido cuando encontremos la regla. ¿Ya? Entonces, saco foto porque aquí quiero precisar con el ejemplo y empezar a conectar con la materia que estamos viendo ahora. Ya. Entonces esos dos detalles los vamos a dejar y vamos a empezar a hacer ya ejercicios con conjuntos. Entonces partamos con un ejercicio y terminar con la propiedad que les va a servir para siempre y no solamente en combinatoria. Entonces vamos a inventar un ejemplo ya que se parece a lo que están en la guía, que dice, se tiene el conjunto, entonces, un ejemplo que vamos a decir, un ejemplo 2. Entonces, vamos a inventar un conjunto. Se tiene el conjunto, ya, digamos que vamos a llamar M, que tiene los primeros tres números naturales, 1, 2, 3. Entonces, la pregunta es la siguiente. Letra A, ¿cuáles son todos sus subconjuntos? Todos sus subconjuntos. Y la letra B, ¿cuántos son? Uno es cuáles y el otro son cuántos. Entonces hay que buscar todos los conjuntos que yo pueda armar con el 1, 2 y el 3. Esa es la primera pregunta. Y ¿cuántos subconjuntos son? Después tengo que contar. Entonces, la respuesta habría que dividirla no como operación, habría que verla por partes, mejor dicho. Entonces, el primer subconjunto es el conjunto vacío.
Entonces, vamos a ver todos los subconjuntos que hay. El primer subconjunto que tendríamos que considerar es el conjunto vacío, por la propiedad que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, nuestro primer subconjunto que encontramos del número 1, 2 y 3 es el vacío. Entonces, esto tiene, bueno, yo lo voy a considerar aquí entre paréntesis, esto no tiene elementos, entonces tiene 0 elementos. ¿Ya? Después tendría que ver los que tienen los subconjuntos que tienen un número más. Entonces aquí tendría el 1, el 2 y el 3. Subconjuntos con un elemento. Después tendría que ver los que tienen dos elementos. Los que hayan con dos elementos. Entonces ahí tendría el 1 con el 2, el 1 con el 3 y el 2 con el 3. Un detalle, fíjense que en los conjuntos, cuando yo nombro conjuntos, el orden no importa, por si acaso. No es un arreglo ordenado ni nada por el estilo. Entonces, es como ustedes. Si yo armara un conjunto con ustedes, da lo mismo el orden en que los nombro. Son el mismo conjunto. Entonces aquí tendría dos elementos. Y por último, por la propiedad que todo conjunto es subconjunto de sí mismo, tendría que volver a copiar el mismo conjunto aquí, el 1, el 2 y el 3. Entonces tengo tres elementos aquí. ¿Ya? Entonces ya tendría la primera respuesta, ¿no? Contemos cuántos elementos encontramos. O sea, perdón, ¿cuántos subconjuntos encontramos? Contar. ¿Cuántos son? Alguien que lo diga, si hay que contar. ¿Cuántos subconjuntos llegamos a...? Alguien que lo diga, quiero que participe alguien. ¿Cuántos son? 8. 8, ¿no? Entonces ya tenemos la respuesta de la 2, que serían 8. Que sería ya al tiro, la sacamos la respuesta de la B. Y la A ya la hicimos aquí. Ahí están todos, los mostramos. ¿Y esto qué tiene que ver con combinatoria? Eso es lo que quiero aclararles. Como no importa el orden, tengo tres opciones de números y quiero obtener cuántos grupos puedo armar con 0 elementos. Entonces esto sería 3 sobre 0. Acá de 3 escogí arreglos con 1. Entonces esto sería 3 sobre 1. Acá de 3 escogí 2. Como no importa el orden, 3 sobre 2. Y acá como de 3, ¿cierto? Elegí todos, los mismos 3, sería 3 sobre 3. Otra cosa. Bueno, y obviamente hay que sumarlos porque son casos particulares, ahí regla aditiva, entonces cada uno se ve por separado y después se suma. Entonces, otra forma de ver y llegar al resultado 8 sería haciéndolo con combinaciones o con coeficientes binomiales. Entonces ahí quizás estaría el nexo de la materia. Pero hay un detalle más, y esto es bueno que lo tengan, para que, y con esto termino esta parte y vamos al problema en sí. Entonces, hay un detalle. Ustedes conocen las potencias de base 2, ¿cierto? Ese 8 no es por casualidad. El 2, el 2, la base 2, ¿cuántos elementos tiene este conjunto? 3. 2 elevado a 3, 8. Entonces, esta es una propiedad que les va a servir siempre en conjuntos. Propiedad. Si un conjunto tiene n elementos,
la cantidad de subconjuntos. Aquí voy a tener que apagar un poquito la luz. La cantidad, mucho no se ve nada, pero ya la luz me está traicionando. La cantidad de subconjuntos que tiene está dado, está dado por 2 elevado al número de elementos que tiene el conjunto. Eso es como usted lo puede usar de fórmula para cualquiera. Entonces, en el ejemplo, como n valía 3, como tenía 3 elementos esto, los subconjuntos sería 2 elevado a 3, 8. Entonces, quizás en esta pregunta en particular, si ustedes sabían esta propiedad, quizás no era incluso no hubiese sido necesario haber usado combinaciones para encontrar la respuesta. Pero solamente si se sabían esa propiedad. Yo asumo que en esa pregunta estaban pidiendo que ustedes lo resolvieran con combinación. A ver, aquí, espérenme un poquito. Voy a darle foto. Ya. Entonces, alguien me preguntó, varios, de hecho, como 3 personas, llegamos a la pregunta que aparece en la guía. Y aparece, voy a buscarla, que dice así. Está en una de las guías, si no me equivoco, la guía número 1, ¿cierto? Vamos a revisarla para que la veamos. Dame un segundito mientras borro esto. ¿Ah? Entonces, en la guía aparece lo siguiente. Espérenme un segundito, a ver si lo puedo... Bueno, paremos un poquito acá, voy a parar la grabación.